En los textos de este domingo se nota que estamos ya al final del año litúrgico, porque vamos a ver la literatura apocalíptica en todo su esplendor, con signos, símbolos que nos hablan del fin del mundo. Ese fin del mundo anunciado y que de alguna manera llegará. También la carta a los Hebreos nos recuerda una vez más y de manera reiterada el sacrificio de Jesucristo por todos y cada uno de nosotros. Trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario. Ciclo B, 17 de noviembre de 2024. Lectura del profeta Daniel. Por aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que se ocupa de los hijos de tu pueblo. Serán tiempos difíciles como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza e ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Lectura de la carta a los Hebreos. Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar todos los pecados. Pero Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, está sentado para siempre jamás a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. Ahora bien, donde hay perdón, no hay ya ofrenda por los pecados. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en aquellos días después de la gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca. Pues cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed que Él está cerca, a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. El profeta Daniel, ya muy cercano a la época del Nuevo Testamento, forma parte de lo que llamamos la literatura apocalíptica, esa literatura que tiene unos símbolos y un lenguaje muchas veces complicado de entender y que probablemente solo aquellos que eran iniciados podían entenderlo en profundidad. Y aquí vemos cómo Daniel nos habla de que en aquel tiempo, en aquel momento, determinado por Dios, Miguel, el príncipe que se ocupa de los hijos de tu pueblo, serán tiempos difíciles, como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Habla, por lo tanto, de situaciones complicadas. Pero, y aquí vemos la esperanza, entonces se salvará tu pueblo, todos los que se encuentren inscritos en el libro.
en el libro que escribe Dios, en el libro en que Dios escribe el nombre de cada uno de nosotros. Y a continuación, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza e ignominia perpetua. Los sabios, los que han vivido según la voluntad de Dios, brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Un texto lleno de esperanza, un texto lleno de luz, que nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a pensar dónde estamos y qué hacemos, para ser merecedores en ese momento de la segunda venida de Jesús, ser merecedores de ser fulgor del firmamento y ser como las estrellas que brillan por toda la eternidad. En la carta a los Hebreos vemos una vez más ese sacrificio único de Jesús que realmente realiza en su totalidad lo que llamamos el misterio pascual. Habla de que los sacerdotes que ofrecen en el templo los mismos sacrificios de ningún modo pueden borrar los pecados. Solamente Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, como lo veíamos el domingo pasado en la carta a los Hebreos, está sentado a la derecha de Dios y espera el momento que falta hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Está para que llegue el momento de la culminación de esa historia de salvación universal. Y con una sola ofrenda, con un único sacrificio, ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. Es una palabra de esperanza, a los que van siendo santificados. Es el dinamismo de la santificación de Jesucristo en la historia de cada uno de nosotros y de la vida cristiana. Ahora bien, donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Porque podemos sentirnos perdonados, entramos en esa dinámica de la santificación. Y finalmente el Evangelio de Marcos forma parte, como la primera lectura, de esa literatura apocalíptica, críptica, que interpreta los signos cosmológicos, los signos del cielo. El sol se oscurecerá, la luna no dará su esplendor, las estrellas caerán, los astros se tambalearán. Es la observación de los sabios de la época que se podían imaginar el fin del mundo de esta manera, como precediendo esa llegada del Hijo del Hombre sobre las nubes, con gran poder y gloria. Y ese Hijo del Hombre enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Son imágenes que nos hablan de esperanza, al mismo tiempo que nos producen un cierto pavor, como se imaginaba Marcos ese momento de la segunda venida de esperanza. Y ahora viene una observación también agrícola, como tantas veces en el Evangelio. Aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano se acerca. Pues cuando veáis que todo esto sucede, sabed que el Señor está cerca, que está a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. Probablemente Marcos forma parte de aquellos que pensaban que esto iba a suceder en aquellos momentos, o que podía imaginarse que la caída de Jerusalén, si el Evangelio fue escrito después de la caída, es la descripción de esto, o el anuncio, si fue escrito, ese es un tema controvertido, después de la caída de Jerusalén por parte de los romanos en el año 70. Pero lo más importante, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Padre. Ese momento de la segunda venida, solo el Padre lo sabe. A nosotros, ¿qué nos toca durante este tiempo? Vivir esperanzados, vivir nuestra vida cristiana entrando en la dinámica de la santificación, como hemos visto en la carta a los Hebreos, y desde esa perspectiva esperar y esperar, que es lo que el tiempo de Adviento nos invita. El libro de Daniel
no es propiamente el libro de un profeta, sino de un apocalíptico, cuya sintonía con la historia no es fácil de descifrar. Aquí se habla de una gran conmoción de la historia y se recurre a unos signos extraordinarios para animar a los que sufren y que guarden su fidelidad a Dios. Los ritos, las ceremonias, los sacrificios de animales están vacíos porque no consagran nuestra vida al Dios vivo y verdadero. La fuerza del sacrificio de Cristo une verdaderamente a Dios y a los hombres. Por eso, a diferencia de los sacrificios de la antigua ley, el de Cristo lleva a la perfección los que deben ser las ofrendas a Dios. Cristo está junto al Padre en el santuario celeste para interceder por nosotros, porque su sacrificio de amor en la cruz permanece eternamente. Ese es el sacrificio que ha perdonado de antemano los pecados de todos los hombres. Le preguntan a Jesús sobre el día y la hora en que ha de terminar este mundo. Jesús, según Marcos, no lo sabe, no lo dice, simplemente se recurre al lenguaje simbólico de los apocalípticos para hablar de la vigilancia, de estar alerta y de mirar los signos de los tiempos. El cristianismo primitivo estuvo muy influenciado por la corriente apocalíptica, pero la solución de la historia y de la vida de los hombres no debería tomarse al pie de la letra todo esto. Ante la tiranía, todos los hombres de cualquier clase y religión estamos llamados a resistir en nombre de Dios. Los signos de los tiempos hay que saberlos interpretar, es decir, hay que saber ver la mano de Dios en medio del mundo, en nuestra vida personal y en la de los demás. Dios interviene en la historia por nosotros y nunca contra nosotros. De la misma manera que el anuncio del reino de Dios por parte de Jesús, su mensaje fundamental, es una convicción de su providencia, de su fidelidad a los hombres que hacen la historia. Jesús nos invita a mirar los signos de los tiempos, como cuando la higuera echa sus brotes, porque el verano se acerca, a descubrir un signo de lo que Dios pide en la historia. Dios tiene sus propios caminos para poner de manifiesto que en esta historia nada pasa desapercibido a su acción y de que debemos vivir con la espera y la esperanza del triunfo del bien sobre el mal.